Bueno, habíamos terminado de ver todo lo que son las funciones de la membrana externa. Hemos dicho que la pared celular de una bacteria gram negativa, como hemos visto en muchas de las imágenes, está constituida básicamente por lo que hemos denominado tres partes, ¿no? La membrana externa, el espacio periplasmático. Bueno, aquí no se ve el lipopolisacárido ni la lipoproteína de Brown, ¿no es cierto? Pero digamos, tenemos otras imágenes que nos permiten observar aquello, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, acá claramente se puede visualizar lo que hemos dicho, ¿no? La membrana externa, el espacio periplasmático, que es todo esto, en el que se encuentra contenido el peptidoglicán. En la membrana externa está el lipopolisacárido. A ver, y vuelvo a reiterar, hemos descrito minuciosamente las funciones y la composición de la membrana externa. Vamos a hablar, entonces, les decía, les voy a hacer un repaso de lo que es el segundo elemento que constituye la pared celular de las bacterias gram negativas. ¿Y cuál es este? Vamos a hablar del espacio periplasmático. El espacio periplasmático, como ustedes pueden apreciar, es un espacio virtual prácticamente que se presenta exclusivamente, no diremos exclusivamente, perdón, eso lo voy a retirar, que se presenta en las bacterias gram negativas, porque ciertamente las gram positivas también tienen un peptidoglicán, pero no tienen digamos, las propiedades biológicas que posee el peptidoglicán, o digo, el espacio periplasmático en las gram negativas. Ya entonces, el espacio periplasmático en las gram negativas, yo les hacía recuerdo de que cuando hablábamos en matemáticas, cuando estábamos en el colegio y dibujábamos lo que es un rectángulo, las partes, los lados del rectángulo forman lo que se denomina el perímetro. En el interior está el área, ¿no es cierto? Aquí el espacio periplasmático también tiene límites y estos límites van a conocerse por los límites de este rectángulo se conocen como perímetro. Entonces, este espacio peri, y de ahí viene peri, espacio peri de perímetro. Y plasmático viene en virtud a que sus límites son las membranas biológicas, tanto la membrana externa como la membrana citoplasmática. Por ejemplo, el límite superior del espacio periplasmático lo constituye la cara interna, porque esta membrana externa tiene dos caras. Esta que es la cara externa y esta de aquí que es la cara interna. Entonces, el espacio periplasmático por arriba está limitado por la cara interna de la membrana externa y su límite inferior está delimitado por la cara externa de la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver eso. Perdón un momentito, por favor. No sé si se está entendiendo, por favorcito, si me pueden comentar. ¿Sí? Sí, doctorita.
Ya, van a disculpar, chicos. Entonces, les estaba diciendo que el espacio periplasmático se encuentra ubicado este es el espacio delimitado, perdón. Este es el espacio delimitado por estas membranas, ¿no es cierto? Ahora, el espacio periplasmático en una bacteria gram negativa es un espacio que realmente reviste mucha importancia, dado que en él se encuentran contenido la capa de péptido glicano, se encuentra también contenidas los que son las proteínas que se denominan las lipoproteínas de Brown, que son estas, pero sobre todo tenemos a enzimas, ¿no es cierto? Inclusive fíjense aquí, si ustedes se fijan, hay proteínas que pueden captar o son fijadoras de nutrientes, como están viendo acá, ¿sí? El espacio periplasmático se constituye como en un baúl de reserva, de contención de ciertas sustancias. Ahí está otra imagen donde podemos ver que el espacio periplasmático contiene a la capa de péptido glicán, a la lipoproteína de Brown, y en muchas imágenes que ya les he ido mostrando, hemos visto que en el espacio periplasmático también se almacenan enzimas muy importantes como las adeneasas, RNasas y beta-lactamasas. ¿No es cierto? Ahí está. Este es el espacio periplasmático. Y aquí están las enzimas, las otras enzimas. Ahora, pasamos a ver otro de los constituyentes que va a ser la lipoproteína. En este caso, esta lipoproteína de Brown está representada con este vástago, ¿no? Con estas rayitas de acá. Esta es la lipoproteína de Brown en este esquema. En este otro esquema vamos a ver que la lipoproteína de Brown, a ver, vamos a ver una más específica. Aquí vamos a ver, la lipoproteína de Brown es esta, por ejemplo, esta de acá. La lipoproteína de Brown va a tener una importancia, ciertamente. Ahí está la lipoproteína de Brown. ¿Y qué importancia va a tener? Hemos visto que la lipoproteína de Brown es aquella, esta es la lipoproteína de Brown, es la que permite ligar toda la membrana externa a la capa de péptido glicano. Gracias a ella, entonces va a existir esa fijación, porque si no, ya les dije, la membrana externa es como un mosaico fluido, ¿no? Entonces, esta lipoproteína de Brown es bastante constante. Aquí miren varias lipoproteínas de Brown. Y esa es su importancia biológica en las paredes celulares de las bacterias gram negativas. Con respecto a su composición química, como ustedes están viendo, está constituida por un lípido y una proteína. Muy bien, entonces ya hemos estudiado lo que es la membrana externa, lo que es el espacio periplasmático, lo que es la lipoproteína de Brown, y vamos a empezar a describir al lipopolisacárido. El lipopolisacárido, como ustedes pueden apreciar, chicos, está constituido por dos partes fundamentales. ¿Cuáles son estas partes fundamentales del lipopolisacárido? El lipopolisacárido está formado por el lípido A, y todo esto, en realidad que tiene estas dos partes, se llama antígeno osomático, ¿ya? Que es el polisacárido, en otras palabras. ¿Por qué es polisacárido? Porque está constituido por muchos azúcares, pero que va a ir a formar lo que en adelante vamos a conocer como el lipopolisacárido. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, el lipopolisacárido tiene nombres, ¿no? Aquí el lipopolisacárido también es conocido como endotoxina bacteriana, es conocido como antígeno osomático, y también es conocido como superantígeno. Vamos a conocer al lipopolisacárido por estos 4 nombres. Primero explicaremos por qué se llama lipopolisacárido y nos vamos a ir al fundamento. Ya el fundamento aquí se los he traído en un resumen muy simpático que he encontrado. Y aquí está. Miren, el lipopolisacárido se constituye de tiene dos componentes, dos partes a su vez, lo que es el lípido A y la cadena de polisacárido. El lípido A, como ven aquí, está señalizado. El lípido A está constituido desde aquí
hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que está formado a su vez por dos otras partes, dos. Dos N-acetilglucosaminas, que son estos azúcares que ustedes pueden visualizar acá, que están fosforiladas. Miren, ahí están los fósforos. Y dice que también están unidas a 6 cadenas saturadas de ácido graso, que ahí están las cadenas saturadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas saturadas. Estos ácidos grasos, que dice, contiene algunos ácidos grasos poco frecuentes, como el ácido dihidroximetilístico, pero esto yo ya no voy a dar, solamente quiero, digamos, enfatizar que toda la parte tóxica que tiene el lipopolisacárido está circunscrita en esta pequeña parte. Todo lo que vamos a ver, todo el daño que puede causar el lipopolisacárido se debe a esta parte, es decir, al lípido A. Ahora, obviamente, si se corta el lipopolisacárido, deja de ser funcional el lipopolisacárido. Para que el lipopolisacárido pueda tener actividad y desencadenar algún tipo de efecto en nuestro organismo, tiene que estar como una molécula completa. La cadena de polisacárido, como ustedes están viendo, es compleja y también se distinguen dos zonas en esta cadena polisacarídica. Una parte que es el núcleo, como ustedes verán, ahí este es el núcleo, todo esto es el núcleo del polisacárido, perdón, todo esto es el núcleo del polisacárido. Y este es el antígeno de aquí. Y ahí dice, ¿no? El antígeno específico, que es el antígeno O, que es todo, por eso se ha identificado de un color distintivo, diferente a todo esto. Todo esto es el polisacárido, en realidad todos son azúcares, como aquí dice el antígeno O. ¿Por qué vamos a llamar a esta parte el antígeno O? Se va a denominar así. ¿Por qué? Porque cualquier sustancia extraña que ingrese a nuestro cuerpo es capaz de provocar una respuesta inmune. Cuando cualquier sustancia extraña entra a nuestro cuerpo, la vamos a conocer a esa sustancia extraña, le vamos a dar el denominativo de antígeno. Entonces, en un concepto claro y fundamental, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia extraña al organismo capaz de provocar una respuesta inmunitaria. Eso es. Ahora, el lipopolisacárido, acuérdense, y esto por favor no se olviden, el lipopolisacárido forma parte de la pared celular de las bacterias. Aquí está, esta es una pared celular de una bacteria gram negativa, y aquí está el lipopolisacárido. Esto que está saliendo aquí como si fueran cabellitos, no sé, ahí está, este es el lipopolisacárido, donde está inclusive discriminándose aquí el lípido A, la parte central o core, y el polisacárido, que es el antígeno O. Aquí hemos visto, ¿no es cierto? Aquí hay otra imagen. Hemos visto que el lípido A está formado por 2 N-acetilglucosaminas fosforiladas y 6 ácidos grasos. Aquí está, ¿no es cierto? Ahí está, es un disacárido. Esta es la parte central o core del lipopolisacárido, y aquí están azúcares que van a representar al antígeno, porque esta parte es la que va a dar peso a todo el lipopolisacárido. Por ejemplo, aquí hay manosa, rapinosa, arabinosa, galactosa, ¿no? Entonces aquí van a diferir algunos monosacáridos. Estos son un monosacárido, 2 monosacáridos, 3 y 4. Y esto se repite hasta 40 veces. Este cuarteto se repite 40 veces. 40 veces en el lipopolisacárido. O sea, si son 40 veces de estos azúcares que están a veces agrupados de 3, de 4 y hasta 5, se repiten 40 veces. Entonces se entenderá que estos azúcares le van a dar peso al lipopolisacárido. Y al darle peso, cuando la bacteria muere, que puede ser a las 72 horas, por lo general una bacteria libre o flotante planctónica muere
a las 72 horas, pero eso va a depender de la especie bacteriana a la cual nos refiramos. Hay otras que pueden vivir más. Cuando están en estado de biofilm, su vida se puede prolongar de una bacteria, ¿ya? Pero digamos, normalmente en un estado planctónico la bacteria muere a las 72 horas, más o menos como nuestras células, por una muerte celular programada, como una apoptosis tiene una bacteria. Entonces, al morir, ¿qué va a hacer? Va a liberar su lipopolisacárido que está formando parte de ¿qué? De su pared celular, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Este es el famoso lípido A, ahí están los 2 N-acetilglucosaminas fosforilados, y aquí están las 6 cadenas saturadas de ácidos grasos. Esta es la parte central o core, ¿no es cierto? Aquí está, y estos son, miren, aquí están los mismos azúcares que hemos visto hace ratito, y se repiten ¿cuántas veces? 40 veces. Entonces nosotros vamos a ver más o menos así, un lipopolisacárido se va sintetizando y estos son los azúcares repetitivos, pero son tantos, que van a ser cadenas sumamente largas. Aquí hay otro esquema, ¿no es cierto? 2 N-acetilglucosaminas, ahí están fosforiladas las 6 cadenas de ácidos grasos. Esta parte sería la parte central o core. Hasta aquí viene. No, hasta aquí, perdón, hasta aquí. Esta sería la parte del núcleo core. Y a partir de aquí tenemos las unidades. Por ejemplo, aquí hay 5 azúcares. Hace rato solo había 4 azúcares. Y estas unidades se repiten ¿cuántas veces? 40 veces, ¿no? Esas son los azúcares que se van a ir repitiendo 40 veces. Aquí hay 4 azúcares, 4 azúcares, 4, y son los mismos 4 azúcares. Por eso dice que el antígeno es toda esta parte que está en lila, que está constituido por una serie de 3 a 5 monosacáridos que se repiten hasta 40 veces, según los casos, según la especie de bacteria a la cual vayamos a referirnos. Y es el causante de la respuesta inmunológica que provoca las bacterias. En realidad no las bacterias, sino que provoca el lipopolisacárido, porque el lipopolisacárido solamente se libera cuando la bacteria muere, solamente se libera cuando la bacteria muere, y de ahí viene su otro nombre. ¿Cuál va a ser el otro nombre? Va a ser endotoxina bacteriana. Entonces, una bacteria entera, como ustedes están viendo aquí, una bacteria entera es un antígeno por sí, porque todo lo que tiene su peptidoglicán, el lipopolisacárido, su membrana, el citoplasma, que es bien pesado, el ADN, que es bien también, es una molécula súper compleja, y el plásmido a veces, otros constituyentes, obviamente van a darle altísimo peso molecular a esta bacteria, y por ende, esta bacteria así viva va a ser un antígeno súper pesado. Entonces va a desencadenar en nuestro cuerpo una respuesta inmunitaria. Pero cuando la bacteria muere, libera su endotoxina. Yo les preguntaba en las clases, ¿qué es endotoxina? Algo que se libera dentro y algo que se libera afuera. Hemos entendido que esos conceptos no van. Esos conceptos no están focalizados ni adecuados a entender lo que es una endotoxina. La endotoxina, al igual que la exotoxina, por eso aquí está la otra imagen. Fíjense, aquí está la bacteria, pero las exotoxinas, se sintetizan aquí en su citoplasma después de que se expresan sus genes. Y la exotoxina sale, se libera al espacio extracelular. La endotoxina también. Pero ¿cuál es la diferencia? De que esta endotoxina formaba parte del cuerpo de la bacteria. Era un elemento más de la pared celular de la bacteria y solo se libera cuando la bacteria muere. Por eso se llama, como estaba dentro del cuerpo de la bacteria, como formaba parte del cuerpo de la bacteria, cuando se libera es una endotoxina. No es porque se esté liberando dentro o fuera, puede liberarse dentro como fuera la endotoxina, porque pueden haber bacterias que están en la superficie de nuestra piel y se libera ahí, como también pueden haber endotoxinas que están dentro del surco gingival o dentro de algún tejido y se liberan ahí. Pero a eso no se refiere que sea dentro del cuerpo, fuera del cuerpo.
Endotoxina se refiere al hecho de que el lipopolisacárido formaba parte del cuerpo de la bacteria y solo se libera cuando la bacteria muere. Ahí se libera y ahí está la endotoxina. Ahora, ¿por qué es toxina? Se denomina toxina a toda aquella sustancia química que vaya a provocar un daño en los tejidos. Por eso es tóxico, ¿no es cierto? Es endotoxina por su toxicidad. Entonces, el lipopolisacárido, que es así tan pequeñito, o sea, uno diría esta estructura es muy pequeña, pero es pesada. Así pequeñito como lo ven, es pesado. Y si es pesado, cuando está suelto en nuestro cuerpo, el lipopolisacárido es capaz de desencadenar muchas reacciones inmunológicas en nuestro cuerpo. Por eso se llama endotoxina. Ya sabemos entonces por qué se llama lipopolisacárido. Ya sabemos por qué se llama endotoxina. Ahora veamos los efectos biológicos que causa este lipopolisacárido cuando se libera, por ejemplo, dentro de nuestra encía. Por ejemplo, vamos a ver desde el punto de vista que nos interesa. El diente, ¿no es cierto? Aquí tenemos el esmalte. Ahí está, este es un diente. Ahí podemos pensar que esa es una corona. Ahí está la corona. Y esto de aquí que viene aquí es la raíz. Ya, ahí está la raíz. ¿No es cierto? Entonces, una vez que ya nos hemos ubicado, todo lo que se ha formado esto es una placa bacteriana, el biofilm. Las bacterias aquí se han ido adhiriendo a la estructura del esmalte y aquí abajo inclusive al cemento radicular. Cuando se observa esto, todo lo que queda aquí arriba se llama placa bacteriana supragingival y la que está aquí abajo es placa bacteriana subgingival. Esta es la subgingival, porque está metida dentro de la encía. Cuando vemos casos clínicos, porque estos son esquemas, pero cuando vemos casos verídicos, ¿no? Cuando vienen a nuestro consultorio pacientes con esto, esta es la placa supra o subgingival, esta. Supra. Es supragingival, muy bien. Es placa bacteriana supragingival porque se está exponiendo al medio. Y la que está aquí dentro de la encía, que no vemos, pero suponemos, porque miren cómo está, esta encía está roja, edematosa, aquí adentro estamos hablando de que existe una placa bacteriana subgingival. En este conglomerado bacteriano, entonces vamos a visualizar y vamos a encontrar a bacterias. Ahí están, esta es la placa bacteriana y este el diente. Y aquí está la placa subgingival y miren tantos microorganismos, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa cuando se unen. Aquí estábamos en esta imagen. Aquí hay muchas bacterias y en este contexto pueden morir pues las bacterias. ¿Por qué? Porque viven 72 horas, ahora pueden sobrevivir más tiempo, pero va a llegar un momento, porque aquí si ustedes ven hay anticuerpos, hay células de defensa, entonces las bacterias mueren. Y al morir van a liberar su famoso lipopolisacárido. Cuando la bacteria libera su lipopolisacárido, ahí están las bacterias, esta es la placa bacteriana, la bacteria ha muerto, entonces está liberando el lipopolisacárido. El lipopolisacárido, por esa parte lipídica, tiene receptores en nuestros polimorfonucleares. Miren, aquí están nuestros polimorfonucleares. El lipopolisacárido también tiene receptores en los macrófagos. Nuestros macrófagos tienen aquí receptores para lipopolisacáridos. Nuestros polimorfonucleares tienen receptores para lipopolisacáridos. Cuando existe esto, siempre quiero que entiendan, saben que el lenguaje molecular es muy importante. Cuando tenemos una célula y a la célula llega un estímulo a través de un receptor, cuando ustedes se agarran la mano o se tocan su piel con su dedo, eso desencadena un estímulo que se hace consciente en el cerebro. Las bacterias tienen igual acá su membrana externa, las gram negativas, todo, ¿no es cierto? Pero finalmente la bacteria ya ha muerto, ya hemos dicho ha muerto la bacteria
y lo que tiene que liberarse aquí es el lipopolisacárido. Y el lipopolisacárido, aquí está el lipopolisacárido, va a venir a una de nuestras células y se va a anclar. Este hecho de anclarse va a hacer que esta célula mande mecanismos de señalización intracelular, así como un impulso nervioso, como ocurre con el impulso nervioso, que se libera acetilcolina. La acetilcolina va, ¿no es cierto?, a los receptores y después esto va a hacer que llegue a la célula y tanta cosa que han visto. Algo similar pasa aquí. Yo les voy a mostrar porque les voy a enseñar a entender qué pasa cuando a una célula recepciona o a esta célula le llega una sustancia a su receptor, desencadena un mecanismo de señalización, se llama así, de moléculas que van hasta el ácido nucleico de nuestras células y por lo tanto el macrófago puede, ante ese estímulo, porque este es un estímulo, liberar. ¿Qué libera el macrófago? En este caso libera, miren, citoquinas, que son aquí los macrófagos están liberando interleucinas, conocidas como citoquinas o interleucinas. ¿Qué importancia tienen estas citoquinas? Estas citoquinas, bueno, van a ir a actuar, a veces estas citoquinas pueden ir a unirse a los osteoblastos que están en el hueso. Y los osteoblastos, y también un lipopolisacárido puede ir a unirse también directamente a un osteoblasto. O sea, un osteoblasto, miren acá, los osteoblastos, no quiero mostrarles otra, donde el osteoblasto aquí tienen, miren, este es un osteoblasto, ahí dice bueno, este es el osteoblasto. El osteoblasto tienen receptores. Estos receptores se llaman receptores RANK, como ustedes están viendo aquí, RANK, y cuando tiene L se llama RANK ligando. ¿Por qué se llama ligando? Porque es el que liga, el que une. Ahí está, miren, está uniéndose ahí el RANK. ¿Y qué va a venir a unirse aquí? Estas citoquinas que están liberando nuestros polimorfonucleares o nuestros macrófagos, o a veces hasta una célula dendrítica estimula los linfocitos T. Los linfocitos T pueden ir a liberar sustancias como por ejemplo citoquinas, los T-HELP, liberan muchas citoquinas. Y aquí están las citoquinas, miren, interleucina 6, interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, son citoquinas que liberan y pueden llegar a unirse a estos receptores ligando y hacen que esta célula se transforme de osteoblasto a osteoclasto. Y el osteoclasto, ¿qué hace? Ayuda en la degradación de nuestro hueso. Por eso se dice que el lipopolisacárido, miren, aquí está otro artículo del cual hemos sacado, miren, ahí están las bacterias, dice, ¿no es cierto? Una mala higiene bucal que va a provocar una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Es una enfermedad. Las bacterias mueren y ¿qué liberan? Su lipopolisacárido. Y los lipopolisacáridos, miren ahí, ¿qué hacen? Estimulan a macrófagos, estimulan a polimorfonucleares, estimulan inclusive a linfocitos T-HELP. Y todo esto desencadena inflamación. ¿Y cómo se mide la inflamación? Por la cantidad de citoquinas. Entonces, ¿qué son las citoquinas? Las citoquinas son moléculas proinflamatorias. ¿Eso qué quiere decir? Que son las que desencadenan inflamación. La inflamación va a estar, miren cómo está aquí la encía. Una encía puede estar sana, rosadita, pero aquí está, esta encía ya está roja, edematosa, sangrante al toque, porque el lipopolisacárido está desencadenando la respuesta inmunitaria de todas nuestras células. Pero lo peor de todo, ya les decía, que estas citoquinas pueden ir a estas células, que son los osteoblastos, que tienen sus receptores RANK, y el receptor RANK, el osteoblasto, se va a ir a convertir en osteoclasto, y el osteoclasto lo que va a hacer es destruir hueso. Entonces, en otras palabras, y siendo más ya objetivos y de una manera más
fundamentalista, podríamos decir así, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas va a ir a estimular a la reabsorción ósea. Ciertamente nuestras células, los osteoclastos, van a provocar la reabsorción ósea, pero por ellos mismos no, porque han sido estimulados de manera indirecta por los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, haciendo entonces que un osteoblasto se convierta en un osteoclasto. Además, miren, estos están liberando estas enzimas que son las citoquinas MAPS, que vamos a ir viendo más adelante, que degradan colágeno. Entonces, miren, todo empezado aquí. Toda esta respuesta que ustedes están viendo tiene un punto de arranque. Miren, aquí está, paso 1. Para la iniciación de la respuesta es la liberación del lipopolisacárido de bacterias gram negativas. En otras palabras, estamos diciéndoles a ustedes que los agentes etiológicos de las enfermedades gingivo-periodontales son bacterias gram negativas. Son bacterias gram negativas que provocan primero una gingivitis. Personas que no se lavan sus dientes varios días y han visto esa boca que he mostrado y que está lleno de placa bacteriana. Entonces, esa placa bacteriana desencadena inicialmente gingivitis y después va a provocar una periodontitis. Ahora, ¿qué más hace el lipopolisacárido? ¿Hay alguien que ha abierto su micrófono? ¿Quién ha abierto su micrófono, porfis? Ya, entonces, el lipopolisacárido, por otro lado, chicos, todo esto es para que vean, y esto es yo no me voy a ir lejos de la realidad. Ustedes ya tienen que entender que las enfermedades gingivo-periodontales básicamente son desencadenadas por bacterias gram negativas. Las gram positivas, por otro lado, pueden desencadenar caries dental porque tienen metabolismos diferentes y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya clasificaremos. Las bacterias gram positivas causan caries dental, básicamente. No estoy diciendo exclusivamente. Y las que causan las enfermedades gingivo-periodontales son bacterias gram negativas. Ahora, imagínense que tenemos una infección a nivel, digamos, de una herida en el brazo o en mi cara, no en el diente. Que la bacteria gram negativa, digamos, en mi cara, libera el lipopolisacárido. Ya no estamos hablando de hueso, nada, estoy hablando de piel, ¿no es cierto? O digamos no sé, un absceso en mi hígado, o no sé, ya cosas más serias en el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar con el lipopolisacárido? Lo mismo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, que el lipopolisacárido está actuando sobre, cuando está por ejemplo, aquí está un macrófago. ¿Cuándo es un mastocito? Cuando el basófilo sale de la sangre y se va a los tejidos, recibe el nombre de mastocito. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, es de un tejido, por ver esta célula. Entonces, el lipopolisacárido estimula al mastocito para que el mastocito libere sus mediadores de la inflamación, como la heparina, histamina, ¿no es cierto? Y estos que van a provocar permeabilidad vascular. Al haber permeabilidad vascular va a haber una hipotensión porque va a hacer que todo el suero salga de los vasos sanguíneos a los tejidos y nos puede llevar a shock cuando es muy intensa la permeabilidad vascular. Pero es que miren, un lipopolisacárido es multidireccional porque va a actuar sobre muchas células, sobre mastocitos, sobre células endoteliales, sobre macrófagos, sobre polimorfonucleares, va a actuar sobre el hígado, va a ir a activar la vía alternativa del complemento, va a ir a actuar sobre la coagulación. Entonces, y a su vez, cada célula va a ir a su vez a producir citoquinas. Las citoquinas van a tener impacto en la inflamación, produciendo diferentes efectos. Por ejemplo, estas van a provocar una baja de hierro.
o algunas van a ir al centro termorregulador del hipotálamo y por eso las infecciones siempre traen muchas veces lo que es la fiebre, ¿no? Va a ir a actuar sobre el hígado va a entrar a una fase donde va a liberar proteínas de fase aguda, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos que testear si estamos frente a una hepatitis y todo, pero ¿por qué? Porque algunas bacterias pueden desencadenar hepatitis, ahí está, gram negativas. Va a llevar a una hipoglicemia. Y sí, lo más grave es que actúe sobre la vía de la coagulación, o sea, ustedes dirán, se van a formar coágulos, pero hay tanto, actúa sobre las plaquetas, pero va a llegar un momento en que ya no va, las plaquetas ya no van a poder ni siquiera formar coágulos, nada, y la sangre se va a convertir en agua, y a eso, aunque ustedes no lo crean, se llama coagulación intravascular diseminada, con trombosis, shock y muerte. El lipopolisacárido de las bacterias gram negativas nos puede llevar a la muerte. O sea, la bacteria viva nos hace daño, pero y muriendo nos sigue haciendo daño porque libera su lipopolisacárido. Entonces, fíjense la importancia biológica del lipopolisacárido, ¿no? Yo puedo poner imágenes así en su examen de mañana. Ah, no, mañana no van a dar estructura bacteriana, van a dar mundo microbiano. Pero estudien de imágenes porque yo voy a procurar llevar hartas imágenes también para que ustedes reconozcan, ¿no? Pero también hemos dicho que el lipo, ya sabemos por qué se llama lipopolisacárido, ya sabemos por qué se llama endotoxina bacteriana, ya sabemos por qué se llama antígeno o somático, porque solitito, fuera de la bacteria, es capaz de provocar respuesta inmune y ustedes están viendo en tantas imágenes que les estoy trayendo. Aquí solitito el lipopolisacárido sin la bacteria. El lipopolisacárido, aquí hay una imagen que me gusta, este es el lipopolisacárido, libre de la bacteria, ahí está la bacteria, pero se ha muerto y que libera su lipopolisacárido. Este lipopolisacárido está desencadenando, ahí está, ven, lipopolisacárido desencadena la actividad de monocitos, macrófagos, polimorfonucleares, y ustedes están viendo eso, aquí está lipopolisacárido, y desencadena esta respuesta inmunitaria por sí solo. Por eso se llama antígeno o somático. No necesita ya estar pegado a la bacteria. Está liberándose de la bacteria. Entonces tienen que entender esos aspectos que son tan importantes. ¿Por qué hay aquí inflamación? Porque el lipopolisacárido ha llegado a las células endoteliales y ha aumentado la permeabilidad y por eso las encías se ponen rojas, edematosas y sangrantes. Al margen de esos esquemitas está la realidad. Esta es la realidad, ¿no? Esta es una gingivitis y si esto progresa, esta inflamación va a seguir aquí y después aquí y después pérdida ósea y la encía siempre acompaña al hueso, pérdida el hueso y va retracción gingival, ¿no es cierto? Entonces tiene que quedarles claro eso. Yo ya les estoy hablando inclusive de etiología de enfermedades gingivoperiodontal. Y finalmente, el lipopolisacárido se lo conoce como un superantígeno, ¿ya? ¿Por qué es un superantígeno? A ver, cuando un antígeno ingresa a nuestro sistema lo va a fagocitar porque es una respuesta natural. Ahorita les voy a mostrar una animación. Un ratito, por favor, voy a tener que salirme un cachito de la presentación para buscar la animación. Espérenme un momentito, por favor. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? En sí, ¿por qué se les llama lipopolisacáridos? ¿Por qué se llama? A ver, su nombre lo dice todo. ¿Por qué será que se lo llama lipopolisacárido? A ver, porque está formado, fuerte, fuerte. porque está formado por los lípidos y los polisacáridos. Sí, por eso. ¿Qué lípido forma? El lípido A. Muy bien, el lípido A. ¿Y qué más? El antígeno somático. Azúcares.
Ya, los azúcares que se llaman el antígeno o somático. Por eso se llama lipopolisacárido, que quede bien claro, ¿no, chicos? ¿Se está entendiendo? Chicos, ¿se ha entendido? Perdón. Sí, doctora. Sí, doctorita. Ahora voy a mostrarles si no estoy encontrando esa mi animación que es tan buena. Qué macana. A ver, ¿por qué no encuentro? Qué macana. Bueno, chicos, quiero mostrarles la fagocitosis. Algo que es muy importante que tienen que ver es la fagocitosis, porque la fagocitosis definitivamente nos da todos ya, aquí está. Todas las formas para entender qué ocurre con... Ya, a ver. Ya. A ver, aquí vamos a ver un video. Esta es la sangre, ¿ya? Hagamos de cuenta, y esto es lo que ocurre con las bacterias. Las bacterias solamente pueden ir a causar daño cuando se adhieren a nuestros tejidos. Por eso es tan importante saber qué elementos le permiten a una bacteria su adherencia. Porque una bacteria planctónica, miren lo que va a pasar. Cuando está planctónica puede ser opsonizada por los anticuerpos. Los anticuerpos evitan, como está siendo opsonizada, o entonces deja de multiplicarse, deja de adherirse y favorece la fagocitosis. Ahí está, esa es una fagocitosis, ¿no es cierto? La fagocitosis, pero sin embargo, es que ahí hay una, digamos, vamos a ver que ahí no necesariamente termina ahí la fagocitosis. Hay cosas que deberíamos, deberíamos mostrar que no estoy. Pensé que ahí sí iba a ver. Ay, qué bacán. Bueno, pero ya han visto la fagocitosis como parte, ¿no? Es algo. Pero ahorita les voy a mostrar algo más significativo de la fagocitosis, que quiero que se quede para siempre con ustedes. Ahorita, ¿en qué están en fisiología? ¿Ya han llevado sangre? Sí, doctorita, estamos llevando. Sí, doctora. ¿Qué están llevando? Sangre y glóbulos blancos. Ya, justo entonces les va a servir esta animación para entender muchas cosas. Ya, entonces aquí voy a empezar a compartir y vamos a ver la fagocitosis. Ya, aquí está la bacteria, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven, este es el macrófago. Para que la bacteria pueda ser fagocitada, siempre tiene que ser señalizado. No puede ser que el macrófago de la nada la fagocite. Entonces, una forma de señalizar a la bacteria para que se vaya a la fagocitosis es a través del complemento 3B. Y el macrófago, como ustedes han visto, tiene su complejo, su receptor para el complejo 3B y se lo está endocitando. Aquí se ha formado el fagosoma y esos son los lisosomas que se van a
vertir dentro de la vacuola digestiva y va a ir a procesar al antígeno, es decir, lo va a degradar. Y después, miren, esto se va a eliminar, pero aquí también en esta animación hay un problemita, porque no es tan así que se va a ir a eliminar tal cual como ustedes están viendo, ¿no? En la fagocitosis, chicos, también hay un sistema de presentación de antígenos, pero bueno, ¿a qué me voy? ¿Para qué quiero que ustedes vean? Que en la fagocitosis, no, es que tengo que sí o sí mostrarles. ¿Dónde hay? Aquí no está. ¿Dónde puede estar ese mi video? Es que hay uno que quiero que vean, realmente es maravilloso ese video y no... órganos y células timo. Ay, no voy a encontrar, creo, chicos, qué macana. No estoy pudiendo ver dónde está esas animaciones, no creo que encuentre. Qué macana. Pero es que lo que yo quería que vean es que estas células sí o sí tienen que tener... A ver, un momento. Ya, digamos aquí está la bacteria, pero esto es un linfocito T y B. No. Eso después en sistema inmune. Ahorita no quiero confundirlos todavía. Solamente que quiero que vean algo. Perdonen, por favorcito, es que quiero que realmente entiendan lo que yo voy a hablar, porque no me gusta que no entiendan si no hablo, o digo, si no ven. No lo he puesto. Hola, ¿me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Chicos, qué macana. No voy a poder mostrarles. No hay. No voy a poder encontrar. No estoy pudiendo encontrar esa animación porque está solo el nombre y no estoy viendo la animación. Es que lo bueno de a veces ver la animación es que ustedes pueden encontrar, ¿no es cierto? Y no estoy encontrando, no sé dónde le he puesto esa mi animación. Esa animación es muy buena porque les permite entender muchas cosas de lo que voy a hablar más adelante, inclusive. Ay, qué pena. Bueno, no encuentro. Creo que me voy a dar por vencida. Bueno, les voy a mostrar de todas maneras en esto, ¿no? En imágenes en estático. Bueno, ustedes ya han visto lo que ha ocurrido con la fagocitosis, ¿no es cierto? Ya, la fagocitosis, chicos, voy a mostrar nomás ya la imagen. En la fagocitosis, chicos, ustedes han visto que el macrófago se ha fagocitado al antígeno, ¿no? Se ha fagocitado. Pero una vez que el macrófago ha fagocitado, ha venido aquí, el antígeno estaba señalizado con el complemento 3B, pegadito aquí a la superficie. El macrófago tiene su receptor para el complemento 3B. La bacteria entra aquí, entra un fagolisosoma y la degradan
Pero lo que no se ve en esa animación y que había en la otra que les quería mostrar es esto. Todas las células tienen que presentar lo que han comido, tienen que exponer lo que han comido. Entonces, este pedacito que ustedes están viendo no es más que una parte del antígeno, que es el péptido del antígeno. Y este macrófago saca esta parte del antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, este su bracito lo saca y expone y se lo presenta a este otro bracito del linfocito T. El linfocito T tiene receptores. Yo quiero que entiendan algo. Todas nuestras células, absolutamente todas, tienen que tener receptores porque es la única forma de interactuar con el medio que la circunda. Si esta célula necesita alimentarse de algo, tiene que tener ese receptor para alimentarse de ese algo. Para estimular, esta célula se tiene que estimular. Hay células que al estimularse producen citoquinas, dependiendo de la función de las células. Entonces, ¿cómo es el estímulo en ida y vuelta? Si este macrófago está comiendo algo, entonces para comer tiene que tener un receptor para que pueda endocitar. Una vez que endocita, entonces saca, es como si hubiera defecado lo que ha comido, pero no lo defeca todo, no lo bota todo, sino que parte de ese todo, solo una pequeña parte lo tiene que mostrar a un linfocito T. ¿Para qué? Para seguir, al menos si es un antígeno. Esto es tan importante que entiendan, por favor. Si el macrófago ha fagocitado una bacteria, tiene que sacar parte de la bacteria para ir a interactuar con este otro bracito del linfocito T. Este bracito se llama TCR, ¿no? ¿Qué quiere decir R? Receptor. ¿Qué quiere decir C? De célula. ¿Y qué linfocito es este? Es una célula T, es un linfocito T. Entonces, ¿qué quiere decir TCR? Esto quiere decir es el receptor del linfocito T. Cuando este otro receptor, no sería receptor en este caso, este sería la presentadora. Este bracito presentador presenta esta molécula a este bracito. Este bracito se llama complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, cuando estas células tienen el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, se constituyen en CPAs. ¿Qué es una CPA? Es una célula presentadora de antígeno. Este macrófago, entonces, por tener el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, se llama CPA. ¿Qué quiere decir CPA? ¿Qué quiere decir CPA? Célula presentadora de antígeno. Interactúa con este bracito del linfocito T. ¿Para qué interactúa? Esto manda un mecanismo, esto ya está provocando una estimulación y un cambio en la membrana de este linfocito T, y esto va a ir a desencadenar por dentro una cascada. Ahí están viendo una cascada de señalización intracelular que va a llegar hasta el núcleo del linfocito T y se van a empezar a abrir burbujas de transcripción de ADN a ARN, de ARN a proteína, y estas proteínas que va a liberar el linfocito T son citoquinas. Entonces, ¿para qué son las citoquinas? Las citoquinas, ya les he mostrado, son unas proteínas que van a ayudar en la respuesta inflamatoria. Van a amplificar la respuesta inmune, van a ir a actuar sobre vasos sanguíneos porque van a decir, hay un invasor, ¿y dónde están las células de defensa? Ustedes saben, todas las células de la defensa están en sangre. Entonces tienen que llegar a los vasos sanguíneos para que los vasos sanguíneos se permeabilicen y salgan de la sangre, ¿qué cosa? Macrófagos, polimorfonucleares, eosinófilos, y vayan a la lucha. ¿Por qué? Porque el macrófago, al hacer esto, al presentar el antígeno, al estimular a este linfocito T está amplificando la respuesta inmune para ir a atacar al antígeno.
Porque esa es nuestra respuesta inmunitaria frente al antígeno. Por eso cuando dicen que es un antígeno, es una sustancia extraña capaz de por sí misma, por sí solitita, provocar una respuesta inmune, y vaya respuesta inmune que provoca en nuestro cuerpo. Entonces, nuestras células estimuladas liberan citoquinas para reclutar inclusive ya anticuerpos preformados a linfocitos B, linfocitos T, traen al sitio donde se ha detectado la presencia del antígeno. Pero, ¿qué pasa con el lipopolisacárido? Entonces, cuando nosotros vemos, para que haya una respuesta inmune, por un lado, tiene que estar la célula presentadora de antígeno. ¿Quién es la célula presentadora de antígeno? Puede ser un macrófago, ¿no es cierto? ¿A quién le presenta el antígeno? A un linfocito T. ¿Qué actúan? ¿Cuáles son los bracitos que actúan? Del macrófago sacaba lo que había comido, lo que había procesado, ese péptido, esta chiquitita parte del antígeno, ¿a través de qué? Del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, por eso se llama célula presentadora, porque va a presentar el antígeno al linfocito T. Pero el lipopolisacárido, cuando ya la bacteria ha muerto, libera el lipopolisacárido, evita este switch inmunológico. Esto se llama switch inmunológico, chicos. Cuando ustedes están viendo acá este contacto del antígeno con el receptor de célula T, a esto se llama switch, porque es un switch, es un contacto inmunológico. Y esto es lo que va a desencadenar todo lo que ustedes van a, y lo que ya han visto en encía. Por ejemplo, ustedes han visto en encía esto. Aquí, ¿qué va a pasar? Por eso dice el macrófago. ¿Qué va a hacer el macrófago? Va a procesar ¿a quién? Al antígeno. ¿Y se lo va a presentar a quién? A los linfocitos T. Y el linfocito T estimulado que libera citoquinas. Pero lo que no se ve en estas imágenes es justamente estos. Miren estos receptores. Esta es la famosa respuesta inmune que se activa frente al antígeno. El antígeno, ni bien entra entonces dentro de cualquier parte de nuestros tejidos, desencadena respuesta inmunitaria. Los primeros que están aquí en la primera línea de defensa son macrófagos. ¿Por qué? Porque su función es fagocitar y estar en la primera línea de defensa. Por eso aquí está, miren, aquí cerquita de nuestra encía, aquí, en todas estas partecitas hay polimorfonucleares, la célula de Langerhans. Los macrófagos están en la primera línea de defensa. Entonces, cuando fagocitan, una vez que fagocitan, luego, ¿qué sacan? Su bracito. ¿Qué bracito es, chicos? ¿Qué se llama el bracito donde saca el pedacito de antígeno? Complejo mayor de compatibilidad. Muy bien, complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué complejo mayor de histocompatibilidad? 2. El de clase 2. Sí, porque no es el clase 1. Ustedes seguramente van a ver más adelante, ya deben estar viendo en las otras materias. A ver, nuestras células de defensa, aquí otro macrófago. ¿Por qué no ataca este macrófago o por qué no ataca el linfocito T? Porque el macrófago tiene el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que dice, este es mi péptido propio, cuidado me mates. Igual saca su péptido propio y dice, bueno, ya se ha reconocido que es el péptido propio de estas células, por eso no las matan. Por eso, el carácter para decir, estas células, para no atacarse entre células, tienen que tener complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Que es el que presenta el péptido propio. Es el que dice más o menos, es como mi brazo que saca mi carnet de identidad. Y dice, yo soy de este cuerpo, cuidado me estés matando, ahí estoy mostrándote mi carnet de identidad, aquí está mi... Eso les voy a enseñar en inmunología, pero yo ya les estoy adelantando. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿y cómo se van a dar cuenta? Porque es un péptido transmembrana. Aquí hay 2 péptidos transmembrana. Aquí hay uno y aquí hay otro. Salen atravesando la membrana citoplasmática de las células
Y aquí muestran el péptido propio. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y ese es el que muestra el péptido propio. En cambio, el clase 2 que muestra. El clase 2 que muestra, chicos. Un El pedazo del complejo antígeno. mayor de histocompatibilidad clase 2 que muestra. Una parte. ¿Qué? Solo una parte. Una parte del antígeno. Exacto. Muestra al antígeno. En cambio, el clase 1, ¿qué muestra? Un péptido propio. El péptido propio. El clase 2, ¿qué muestra? Una parte Un del pedazo del antígeno. antígeno. Exacto. No es lo mismo el péptido propio que el péptido del antígeno, ¿no es cierto? Entonces, cuando muestra el antígeno, ¿qué desencadena? Sigue desencadenando la respuesta inmunitaria. ¿Y qué hace el superantígeno? El superantígeno, que es el lipopolisacárido, se mete para evitar el switch inmunológico. Si no hay el switch inmunológico, ¿este linfocito T se activa o no se activa? No se activa. No se activa. No se activa, no se activa. Y si no se activa, ¿qué no libera? ¿Qué no libera, Citoquinas. chicas? Citoquinas. ¿Qué no libera? Las Citoquinas. proteínas. Las citoquinas, muy bien. Si no hay citoquinas, nuestra respuesta inmune se va abajo porque no hay quien estimule a las otras células. Y eso pasa, por ejemplo, con el COVID. El COVID es un virus que hacía esto igual, evitaba el switch inmunológico. Entonces, nuestro sistema inmune, perdón, no es el COVID es todo lo contrario. Perdón. Hay muchos antígenos, como del VIH, quise decir, que provoca esto, evita el switch inmunológico, dejando nuestras defensas, nuestro cuerpo sin defensas. Al no existir defensas, no hay respuesta inmune, entonces la bacteria sigue causando daño. Entonces a esto se llama superantígeno. Y les voy a comentar que hay muchos superantígenos. En las bacterias gram negativas, ¿qué se llama este superantígeno? Este que está de rojo, que evita el switch inmunológico, ¿qué se llama esto? Lipopolisacárido. Lipopolisacárido, muy bien. Por eso es superantígeno. Pero miren aquí, tenemos la exotoxina estreptotóxica, la exotoxina del síndrome del choque tóxico. O sea, lo que nos espera más adelante es muy fuerte, mucha materia, mucha información, pero que si ustedes entienden estos conceptos básicos, ya cuando yo hable de superantígenos, ustedes van a decir es una superbacteria. Claro, está bien que entendamos de esa manera, pero yo les he dicho, ¿cómo sé de que una bacteria tiene superpoderes solamente viendo el poder? ¿Qué poder? Ya les he dicho, Superman tiene un superpoder de ser fuerte, de poder ver a través de las paredes, de poder volar. Ese es su superpoder. Entonces, ¿cuáles son los superpoderes de las gram negativas? Su lipopolisacárido que evita el switch inmunológico. Ese es el super, por eso se llama superantígeno. Porque evita el switch inmunológico, evita que se desencadene la respuesta inmune. Y si no hay respuesta inmune, la infección es mucho más grave, tan grave que nos puede llegar a matar. Por eso el lipopolisacárido no es cualquier estructurita, no es una cosita que ya me estoy llevando tanto tiempo para que ustedes entiendan, porque estamos construyendo una estructura que ustedes tienen que entender desde abajo hacia arriba, porque después ya vamos a empezar a correr con terminología, yo voy a empezar a disertar bacterias, pero yo ya no me voy a detener como ahora. Entonces el superantígeno hace eso. Hay muchos superantígenos, no solamente ahí está el superantígeno, aquí está el superantígeno, está evitando el switch inmunológico. Entonces,
ese linfocito T ya no va a poder liberar grandes cantidades de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 8. No va a poder liberar absolutamente nada de eso. Este es un proceso normal. Aquí está la célula presentadora de antígeno, ha entrado el antígeno, lo ha procesado y ha sacado una partecita para presentarle al linfocito T, y este está su receptor de célula T conocido como TCR. Y aquí hay el switch inmunológico. Este se va a estimular y este va a liberar citoquinas, que es lo deseable, lo que pasa en un cuerpo inmunocompetente. Pero cuando viene un superantígeno, evita el switch inmunológico. Entonces aquí no hay estímulo, nuestra respuesta inmune es tan baja que la infección es súper severa, porque esta bacteria, la que está evitando esto, va a hacer estragos en nuestro cuerpo. Y eso hace el lipopolisacárido. Entonces, funciones de los lipopolisacáridos. Tiene propiedades toxigénicas a través del lípido A, que constituye su endotoxina bacteriana. Tiene propiedades inmunogénicas. ¿Gracias a qué? A que tiene la parte polisacarídica que le da peso y que por sí solo el lipopolisacárido puede activar la respuesta inmunitaria. Por eso se llama también antígeno osomático. Inhibe, en realidad aquí dice inhibe la fagocitosis, pero en realidad no es la fagocitosis. ¿Qué hemos dicho? Que inhibe, ¿qué? El switch inmunológico. Sí hay la fagocitosis, pero lo que está haciendo el lipopolisacárido es, aquí tengo que corregir, inhibe, ¿qué cosa, chicos? El switch. Y es el sitio de recepción de los bacteriófagos. Acuérdense la imagen que he mostrado. Les dije, la membrana externa, al ser poseedora ¿de qué? Del lipopolisacárido, hemos visto que los bacteriófagos aquí, ¿dónde se están uniendo? Al lipopolisacárido. Entonces, el lipopolisacárido puede servir para anclaje ¿de quién? De los bacteriófagos. Después, ¿qué más hace? Está presente en microorganismos, en patógenos y no patógenos, porque el lipopolisacárido es constitutivo de la pared celular de las bacterias gram negativas. Entonces, miren las funciones integrales que tiene el lipopolisacárido. Y al inhibir el switch inmunológico se denomina superantígeno. Por sí solo, ¿tiene alto peso molecular el lipopolisacárido, el solitito, sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿Por qué algunos nomás responden? Eso es lo que me quiero a veces, ya. Entonces estamos diciendo que por sí solo tiene pues peso molecular y por eso desencadena, han visto en la encía nomás cómo desencadena la respuesta inmunitaria. Entonces sí es un antígeno por sí solo. Entonces vamos a empezar a ver las características. Esto es lo que a mí me gusta mucho. Que ustedes vean las características diferenciales entre las paredes celulares, tanto de gram positivas y gram negativas. El grosor, ¿cuál es más gruesa? La de la gram positiva. ¿Cuál es más delgada? La gram negativa. Miren su grosor de la gram positiva, ¿cuánto había sido? 80 nanómetros. Y de la gram negativa, De 10 de a 10 nanómetros. 10 a 15. El péptidoglicán, aquí debería ser del 30, aquí debería ser como parámetro 90%. Sobre todo es 90%, y aquí del 5 al 10%, hemos dicho sobre todo el 10%. La pared celular, en su peso seco, 50% de su peso seco es full pared celular. Después se van a fijar que la bacteria tiene pues membrana, citoplasma y es el otro 50%. O sea, imagínense cuán pesada es la pared celular de una gram positiva y de una gram negativa 10%.
Vamos a ver que tiene mayor entrecruzamiento de peptidoglicán, la gran positiva versus la gran negativa. La porosidad, esa no tiene tanta porosidad, en cambio esta sí, porque tiene membrana externa y tiene poros. Por lo tanto, la permeabilidad aquí es menor, aquí es mayor. Los ácidos teicoicos y lipoteicoicos están presentes en gran positivas y jamás, never in the life, en gran negativas. La membrana externa jamás, never in the life, en gran positivas, pero sí en gran negativas. El lipopolisacárido nunca jamás en gran positivas, pero sí en gran negativas. La lipoproteína de Brown, como existe un espacio periplasmático tan reducido, muy poca lipoproteína de Brown hay en las gran positivas, pero aquí sí, más del 58%. Espacio periplasmático poco aparente y aquí muy aparente y muy importante. ¿No es cierto? Hay en las gran positivas espacio periplasmático. Y eso lo podemos ver acá, como ya les había dicho. Su espacio periplasmático es tan mínimo, miren, este espacio periplasmático es muy escaso. Ahí está su espacio periplasmático, es aquí, estito, pero es súper pequeño. Miren, aquí este es su espacio periplasmático, ¿no? Aquí, inclusive aquí casi inexistente está su espacio periplasmático. En cambio, de las gran negativas es bastante evidente. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Sigamos. Estructura y composición química de las paredes celulares de las bacterias gran positivas y gran negativas. Envoltura externa, ¿en dónde va a haber? En gran positivas, ausente. En gran negativas, presente. Peptidoglicán, ven, 90% y aquí 10%, sabemos. Espesor muy gruesa, más delgada. Entrecruzamiento alto, bajo. Tipo de entrecruzamiento a través de los puentes peptídicos transversos. Enlaces directos, ¿saben por qué? Porque aquí el peptidoglicán es tan escaso que casi el enlace es directo. La presencia de ácidos teicoicos y lipoteicoicos solo en bacterias gram positivas y ausentes en gram negativas. Hablemos del tercer grupo de células, que son los bacilos alcohol ácidos resistentes. Los bacilos alcohol ácidos resistentes son aquellos que presentan una pared celular riquísima ¿en qué? En lípidos. Aquí dice el peptidoglicán. Sí, ahí está el peptidoglicán y es este. Es escaso, muy similar a la pared celular ¿de quién? De una bacteria gram negativa. Y el resto, todo esto que hemos visto, son, hemos dicho, grasas, son lípidos. Entonces, estas bacterias, cuando son sometidas a la técnica de Gram, ¿se podrán teñir con Gram? ¿Sí o no? No, doctorita. No. Entonces, para teñir estas bacterias, ¿qué se necesita, chicos? Calentar. Calentar. Y por eso la técnica que se utiliza, ¿cuál es? La de Nielsen. Ciel-Nielsen, ¿no es cierto? Este esquema me gusta mucho. Miren, he encontrado, ahí está la fuente, ahí está de un bacilo alcohol ácido resistente. Esa es la membrana citoplasmática y todo esto es su pared celular. Esta es la capa de peptidoglicán y todo lo que ustedes están viendo aquí son los lípidos. Hay varios tipos de lípidos como el lipoarabinomanano. Tenemos los ácidos micólicos que son todos estos. Tenemos el arabinolactano. Ahí está el arabino y este es el lactano, ¿no es cierto? Que se unen a la capa de peptidoglicán. Hay otros que estos lípidos se llaman sulfolípidos, los sulfolípidos. Aquí no se ve la cera D, pero sí, también hay la cera D. Entonces tenemos muchos lípidos en la pared celular de un micobacterio, ¿ya? Ahí vamos a ver los lípidos libres, los ácidos micólicos, el lipoarabinolactano, el lipoarabinomanano.
Inclusive vamos a ver que hay algunas proteínas muy importantes presentes en las paredes celulares de de los bacilos ácidos resistentes, pero el patrón en común de todas estas bacterias son la gran cantidad de lípidos. Y para poder teñirlas necesitamos de la famosa técnica de Ziel-Nielsen, que consiste en el paso fundamental y más importante que lo diferencia de la técnica de Gram. En realidad todo lo diferencia, pero digamos el aspecto más relevante de las diferencias existentes en los protocolos de tinción es el calentamiento, ¿no? Hay que calentar para teñir estas bacterias. Ok, estas bacterias son propias de Mycobacterium tuberculosis. Las micobacterias en Bolivia y particularmente en Cochabamba se encuentran altamente difundidas. Por eso, ni bien nace un bebé, lo primero que se pone es una vacuna contra la tuberculosis llamada BCG. ¿Por qué? Porque hay muchísimas de estas bacterias en nuestro medio. No es que estamos libres. ¿Cuántos de nosotros ya habremos estado en contacto con micobacterias? No se imaginan. Debemos ser muchos los que estamos en contacto con estas micobacterias, ¿ya? Hay un grupo de bacterias sin pared celular. Sabemos que los micoplasmas son las únicas formas de bacterias que tienen pared celular desde el punto de vista genético. Pero existen estas otras tres que van a carecer de pared celular, pero de una forma deliberada, producida en laboratorios de investigación microbiológica. La única que no tiene pared celular de manera genética son los micoplasmas, y eso se los he hablado, y seguramente los chicos que van a dar mañana el examen saben muy bien qué son los micoplasmas. Estas otras son las formas teles, los protoplastos y los esferoplastos. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la formación de un protoplasto? ¿Qué es lo que se han hecho? Ha sido en realidad un producto de un ensayo de microbiológico investigativo. Para poder inhibir la síntesis de pared celular, por ejemplo, con la penicilina, que sabemos que es un fármaco que inhibe síntesis de péptidoglicán, lo que se hizo fue agarrar medios de cultivo en los cuales se pusieron altos niveles de sacarosa. ¿Para qué ponemos sacarosa? A ver, ¿cómo es la presión osmótica de una bacteria, chicos, de una gram positiva? 20 atmósferas. Ya, 20 atmósferas. Pero esas 20 atmósferas, ¿dónde están? ¿Afuera o adentro? Es mayor que el externo. Adentro. ¿Adentro de qué? Dentro de la célula. Dentro de la célula, en su citoplasma. Entonces, la presión osmótica interna eran 20 atmósferas de presión mayor que la del medio externo, ¿no es cierto? Entonces, chicos, si yo le voy a quitar esto en verde, que es el péptidoglicán, para que esta bacteria no explote, lo que han hecho los investigadores es poner en este medio sacarosa, azúcar, gran cantidad de azúcar. ¿Para qué? Para igualar las presiones osmóticas y se vuelvan isotónicas. Presión osmótica interna igual a presión osmótica externa. Y de esa manera se le puso además la penicilina. Un grupo de penicilinas podía ser una amoxi. Entonces, ¿qué ha hecho la amoxicilina? Ha inhibido síntesis de péptidoglicán, pero al quitar el péptidoglicán, la bacteria no ha explotado. No ha explotado, habrá cambiado de su forma, pero no ha explotado. ¿Por qué no ha explotado? Porque su presión osmótica interna ha sido nivelada con la presión osmótica externa. Hasta aquí los investigadores dijeron, he logrado demostrar que haciendo una nivelación de las presiones osmóticas, las bacterias no explotan. A esta bacteria, que era gram positiva, carente de pared celular, es decir, de peptidoglicán, se la ha denominado protoplasto.
Para demostrar al mundo científico, porque hay que demostrar todo, que realmente el que evita la explosión es el péptidoglicán, ¿qué han hecho? Han agarrado y a ese medio de cultivo que le han puesto agua. Y han empezado a hacer que la célula empiece a ¿qué? A introducir agua dentro de ella y obviamente la presión osmótica, ¿cómo va a ser aquí con gran cantidad de agua? Va a ser mayor otra vuelta que el medio externo. ¿Y qué va a pasar con la bacteria? Va a explotar. Entonces, ¿qué se ha demostrado con este ensayo? Se ha demostrado que realmente la estructura que evita que la bacteria explote es su pared celular, básicamente el péptidoglicán. Que si se vuelve a aumentar la presión osmótica de una bacteria que no tiene péptidoglicán, esta puede explotar. Entonces, una bacteria gram positiva que ha perdido su pared celular, ¿qué se llama? Protoplasto. Protoplasto. Muy bien. ¿Qué es un esferoplasto? Ahí está la bacteria gram positiva, lo mismo, ¿no es cierto? Aquí miren, han puesto sin sacarosa. Ni bien han puesto una enzima que puede ser la lisozima que degrada la pared celular porque ataca a nivel de los enlaces beta 1.4 y además han puesto agua. ¿Qué pasa? Explota. Si yo protejo a la bacteria y pongo sacarosa, pongo la enzima, degrada la pared celular, pero la bacteria no explota porque he protegido su presión osmótica y a eso se llama protoplasto. ¿Se han entendido los ensayos? ¿Se está entendiendo los ensayos? Chicos, ¿se está entendiendo los ensayos, sí o no? Doctorita, ¿Sí? ¿Sí? ¿y por qué la sacarosa evita que explote? Porque la sacarosa está contrarrestando la presión osmótica, porque la sacarosa se constituye en electrolitos aquí afuera. Entonces, la sacarosa, ¿qué está haciendo? Que la presión osmótica sea equilibrada, sea isotónica. Aquí va a haber harta sacarosa y aquí está la presión osmótica interna. Estos puntitos, ¿qué significan, chicos? Los puntitos adentro, ¿qué significan? ¿Qué significaban los puntitos internos? A ver. Chicos, yo he explicado esto en clases. ¿Qué significan los puntitos internos? Hola, chicos. Significaba que había... ¿Ribosomas? No, no son los ribosomas. Estamos hablando de presiones osmóticas. ¿Qué era la presión osmótica aquí adentro? La presión osmótica está dada por una mayor cantidad de electrolitos por dentro que por fuera. Por eso la presión osmótica de una bacteria es hipertónica, porque hay mayor cantidad de electrolitos por dentro. Entonces, estos puntitos, ¿qué significan? Que la presión osmótica dentro de la bacteria, ¿cómo es? Hipertónica. Si yo le pongo azúcar afuera, entonces, ¿qué voy a lograr? Que la concentración de electrolitos afuera sea igual a la presión osmótica interna de la bacteria. Entonces, al ponerle azúcar, ¿qué estoy haciendo? Estoy nivelando, ¿qué? Los niveles de... ¿De qué? Ya pues, chicos. De presión osmótica. Exacto. Por eso se pone sacarosa. Si has protegido ya la bacteria, entonces, y teniendo una presión osmótica interna igual que la presión osmótica externa, y le sacas su pared celular, ¿explota o no explota? No. No Ujú. explota. No explota. Y por eso aquí se ve eso, no explota. Se quita su pared y la bacteria no explota. Aquí, ¿por qué explota?
Porque no hay nada que iguale la presión. porque no le hemos puesto sacarosa exacto. Entonces, le quito la pared. ¿Y qué va a pasar? Explotar. Explotar. Ujú. A ver aquí. ¿Cómo en este primer caso, qué sería? ¿Qué sería esta? La bacteria con presión osmótica. A ver, ¿quién me podría decir qué pasa aquí y aquí? Les estoy poniendo, son otros ejemplos. Aquí sería el ejemplo de hagan de cuenta que esta bolsita, en vez de que sea una bolsita, sea una bacteria. En este medio, ¿habrá sacarosa o no habrá sacarosa? No, no hay. No. No hay. Si le quito esto, ¿qué va a pasar con esa bacteria? Va a explotar. Muy bien. En cambio aquí, ¿habrá sacarosa en el medio, sí o no? Sí, está nivelado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy nivelando exactamente la presión osmótica interna con la externa. Estamos en un equilibrio de presiones osmóticas, es isotónica. Si le quito su pared, ¿explota o no explota? No explota. No. ¿Qué se llama la bacteria que ha perdido su pared celular y no explota? Plasto. Es el protoplasto. Muy bien, protoplasto. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Le estoy protegiendo. Entonces, para quitarle la pared, ¿qué tengo que yo hacer? Proteger el medio externo. Cuando yo pongo el medio así, le pongo gran cantidad de electrolitos, le quito la pared y no explota la célula, si es gram positiva se llama protoplasto. Pero si la bacteria fuera gram negativa, se llama esferoplasto. Pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Proteger el medio osmótico externo, que la presión osmótica de la bacteria sea igual a la presión osmótica externa, y eso se logra con sacarosa. Se puede poner lisozima para quitar la pared celular, o también se puede poner un grupo de las penicilinas o cualquier antibiótico que inhiba síntesis de pared, y eso han hecho. Entonces, ¿qué se llama la bacteria gram negativa que pierde su pared celular? Esferoblasto. Esferoplasto. ¿Y qué se llama la gram positiva que pierde su pared celular? Protoplasto. ¿Y qué es una forma L? Miren, ciertas bacterias, como por ejemplo los estreptococos o bacilos entéricos, producen fácilmente de forma espontánea una serie de variantes capaces de replicarse en forma de pequeños elementos carentes de pared celular. Estos son los famosos protoplastos, cuando son gram positivas, o esferoplastos. Pero, escuchen bien, estos microorganismos, los protoplastos o esferoplastos, pueden recibir el nombre de formas L. ¿Cuándo van a recibir este tercer nombre? Porque esto es una bacteria gram positiva que ha perdido su pared. Esta es una gram negativa que ha perdido su pared. Pero ¿cuándo se llama formas L? Cuando estas bacterias que ya no tienen pared celular pueden ir ¿a qué? A causar enfermedades. Pueden ir a procrearse, seguir multiplicándose sin su pared celular. Entonces, estas formas L, a diferencia de los protoplastos y esferoplastos, son capaces de multiplicarse, dividirse y producir grandes enfermedades. ¿Por qué? Porque al carecer de pared celular, no van a poder ser destruidas ni por penicilinas, ni por cefalosporinas, ni por carbapenemas, ni por monobactámicos. O sea, de este ensayo que se ha hecho en laboratorios, lamentablemente se han producido estas bacterias, que son los protoplastos o los esferoplastos. Si estas bacterias en un contexto dado empiezan a multiplicarse,
Ya no se llama ni protoplasto ni esferoplasto. ¿Qué se va a llamar? Forma C. Forma L. Muy bien, entonces, miren, ahora este cuadro comparativo es muy importante que lo vean. ¿Por qué? Porque aquí ya les da... Ay, ¿para qué lo he hecho? Perdón, chicos. Quería borrar, no salir. Ya, entonces, ¿qué voy a ver aquí? Voy a hacer cuadros comparativos entre micoplasmas, protoplastos, esferoplastos y formas L, ¿no es cierto? Ya. Presencia de pared celular siempre, ven, estos cuadritos son excelentes porque aquí se pone el criterio con el cual voy a comparar. Presencia de pared celular, ninguno debe de tener. Micoplasmas genéticamente no tienen. Los protoplastos han sido liberados de pared celular por ensayos, ¿no es cierto? Los esferoplastos también y las formas L tampoco tienen pared. Entonces tienen algo en común toditas estas que no tienen pared celular. Capacidad de reproducirse. Los micoplasmas sí, porque genéticamente son bacterias carentes de pared celular y por lo tanto sí son capaces además de producir enfermedades periodontales. Y les he dicho eso en la primera clase. Los protoplastos y los esferoplastos no. Las formas L sí. Osmóticamente, ¿cuáles son sensibles? Este no es sensible porque su membrana, ¿se acuerdan? Era bien gruesa. En cambio, los protoplastos, los esferoplastos y las formas L se pueden morir cuando se aumenta la presión osmótica porque carecen de pared celular, pero de manera artificial. Presencia de esteroles en la membrana, en la membrana plasmática. En el micoplasma sí va a haber, pero en estos otros no. ¿Por qué? Porque estos son membranas, son bacterias con una membrana citoplasmática común, ¿no? Entonces eso, después voy a ver, ahorita justo vamos a entrar a membranas citoplasmáticas. Para concluir, chicos, vamos a hablar ya de manera genérica de todo lo que significa la pared celular de las bacterias, ¿ya? Pared celular de las bacterias y voy a hacer una especie de resumen con esto, de sus funciones. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí ya vamos a hacer ya cosas de manera conclusiva. ¿Se está entendiendo? ¿Tienen alguna duda, algo? ¿O proseguimos? De manera entonces ya sistemática para concluir lo que es pared celular. La pared celular, ya sea de una bacteria gram positiva, gram negativa o bacilo alcohol ácido resistente, tiene por función principal proteger a la bacteria del medio ambiente con diferente presión osmótica. Da forma a la bacteria. Es blanco de algunos antibióticos. ¿De qué antibióticos estoy hablando, chicos? Penicilina. Penicilinas, cefalosporinas, de todos los betalactámicos les dije. Ya me deberían decir de todos los betalactámicos. ¿Quiénes son los fármacos betalactámicos? ¿Qué grupos de betalactámicos ya conocen? Penicilinas. ¿Qué más? Capsulados. Los carbapenemas. Las carbapenemas, las cefalosporinas. ¿Qué más? Los monobactarios. Muy bien. Posee determinantes antigénicos. A ver, y que pueden comportarse como superantígenos. ¿Qué determinante antigénico que se comporta como superantígeno hay y en qué bacteria se encuentra? ¿La negativa? Chicos, ya, pero ¿qué se llama el determinante antigénico? Liposacárido. El lipopolisacárido, muy bien, que es un superantígeno. ¿Y por qué es un determinante antigénico el lipopolisacárido? ¿Por qué? Porque evita el suicidio. Superantígeno. A ver, ¿por qué? Cejas Jaime. A ver, me estaba respondiendo. Porque evita el switch. Superantígeno. ¿Por qué es antígeno? ¿Por qué es antígeno? Desencadena respuesta inmunitaria.
Desencadena una respuesta Muy inmunitaria. bien, Álvaro Estrado, porque desencadena respuesta inmune. ¿Y por qué desencadena la respuesta inmune, Lindita? Porque desactiva el switch. Porque No, eso desactiva es, el switch inmunológico. no, ninguno de las dos está con respuesta correcta. Porque A tiene ver, por alto peso ejemplo, molecular. ¿Alto peso molecular? a ver, Vázquez Hidalgo, a ver, Porque tiene alto peso molecular. Inturias Villarroel, ¿por qué? Es lo que dije, doctora, porque tiene alto peso molecular. Muy Dije bien. igual lo mismo. A ver, se van a llevar 2 puntos. Inturias, Vázquez, Vargas, por, porque creo, no sé, eso del switch es cuando es súper antígeno, pero cuando solo es antígeno, solo cuando es antígeno o somático, es cuando tiene alto peso molecular. Rubí, ¿tú respondiste eso también? Sí, doctora. Ya, porque yo te entendí que evitaba el switch inmunológico. Cuando evita el switch inmunológico, actúa como Superantígeno. pero cuando es un determinante antigénico, no es lo mismo que decir superantígeno. Un determinante antigénico es aquel que actúa como antígeno. No es lo mismo decir antígeno que superantígeno. ¿Cuándo es antígeno, chicos? Cuando tiene alto peso molecular. Esa es la respuesta. El lipopolisacárido por sí solo es un antígeno. Cuando la bacteria explota y libera su lipopolisacárido, es un antígeno por sí solo que puede provocar respuesta inmune. ¿Y cuándo actúa como superantígeno? Cuando evita el switch inmunológico. Que es diferente, ¿no es cierto? Ya, entonces se van a subir 2 puntos. Las personas que he dicho más, ¿quién? Rubí y alguien más dijo, ¿no? O me estoy equivocando. ¿Quién más? No quiero ser injusta, porque yo no les he escuchado muy bien. ¿Alguien más dijo eso? No, doctora, yo respondí mal. Es lo que estaba volviendo a despejar eso es lo que respondí mal. Yo no respondí bien, no sé quién habrá sido. Ya, entonces, pero ya, ¿quiénes han dicho de los superantígenos? Vos has dicho Rubí. ¿Quién más dijo que evita el switch inmunológico? Yo, doctora. Claros y Ortuz. Ya, yo. ustedes y Cejas, ya, ustedes se van a ganar a 2 puntos, ¿sí? Vázquez, Vargas, Iba, Claros, Ortuste, Cejas. Equise, ¿usted respondió? Bueno, si han respondido, ya saben, se van a poner 2 puntos, ¿ya? 2 puntos, porque les estoy premiando por estar atentos en la clase teórica. Ya, participa en la adherencia. A ver, en una bacteria gram positiva, ¿cuáles son sus estructuras que le permiten adherirse? Lipoteicos y lipoteitoicos. Muy bien, ¿quién eres tú? Vázquez, doctorita. ¿Ya te has ganado puntitos? Sí, doctorita. Entonces estás reforzando, está muy bien. Participa en la división celular, la pared celular. Si una bacteria entra en división celular, evidentemente no hay dónde perderse. Obviamente que también su pared celular va a entrar pues, en el proceso de división celular. Posee endotoxinas. ¿Cuál es la endotoxina bacteriana más conocida? El lipopolisacárido. Very good, el lipopolisacárido. En las gram positivas, sin embargo, como tiene tanto péptido glicán, la endotoxina bacteriana en gram positivas puede ser el péptido glicán, ¿ya? Por si acaso, eso desde ahorita se los digo, por tener tanto péptido glicán, pero el poder tóxico del péptido glicán no le llega ni a la uña del lipopolisacárido, por si acaso. El péptido glicán sí es una endotoxina, pero de un poder tóxico muy, muy inferior
al lipopolisacárido. Por eso el lipopolisacárido es el que reviste tanta importancia biológica. Finalmente, las bacterias gram positivas tienen al péptidoglicán como el elemento en común y los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Las gram negativas se dice que tienen una estructura trilaminar porque tienen la membrana externa, el espacio periplasmático y la membrana interna. Y la pared celular de una bacteria gram negativa representa, y eso se los he dicho, el verdadero potencial patógeno y de resistencia a los antibióticos. Estos dos aspectos, por favor, agreguen, que no está aquí. Potencial patógeno y de resistencia. ¿Por qué patógeno? Porque la gram negativa tiene el lipopolisacárido. El lipopolisacárido nos puede llevar a desencadenar enfermedad, inclusive nos puede llevar a la muerte. Por eso la gram negativa tiene un potencial patógeno. Se dice que su pared celular representa su potencial patógeno. De resistencia, ¿por qué? Porque tiene la membrana externa en la cual existen porinas y además tiene el espacio periplasmático, y cuando la bacteria tiene plásmido es capaz de almacenar ahí sus enzimas, que son las beta-lactamasas, ¿no es cierto? Muy bien. Membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática, al igual que cualquier membrana biológica, está constituida por una doble capa de fosfolípidos, proteínas transmembranales tipo globulares y estas otras que son transmembranales, ¿qué les puedo decir? Filamentosas, no sé, pero son transmembranales, pero estas que son así medio gruesitas son globulares. A diferencia de la membrana externa, muchas de las transmembranales globulares pueden actuar como porinas. En cambio, en la membrana externa eran un grupo, ¿se acuerdan? De 3 proteínas que se unían y formaban la porina. En cambio, en la membrana citoplasmática, una globular puede ser una porina. En la superficie, además, podemos encontrar proteínas integrales que pueden ser periféricas. Y aparte podemos encontrar estas otras estructuras que están viendo, que son glúcidos. Cuando un glúcido, aquí está, este es un glúcido, se une a la proteína, porque aquí están las proteínas, cuando el glúcido se une aquí a las proteínas, forma las glucoproteínas, pero cuando el glúcido se une a los fosfolípidos, son los glucolípidos. Ahora, pueden existir, miren, ahí está, miren, estas son las porinas, aquí están algunos, bueno, esta es otra historia de esto, por favor, después vamos a hablar. Pero tenemos aquí a los fosfolípidos, ven, aquí está la parte polar, aquí está el fósforo ya agrupado al lípido, por eso se llama fosfolípido, y este es el lípido, ¿no es cierto? Y esta es la parte hidrofílica y esta es la parte hidrofóbica de la membrana citoplasmática de las bacterias. Esta membrana, ustedes la pueden ver acá, ¿no es cierto? ¿Qué bacteria sería? Si yo en el examen les pongo así solo esta imagen, ¿qué bacteria es? Gram negativa. Gram negativa. Me gustó ya empezar a identificar, porque esta es la membrana externa. ¿Esta qué sería? Membrana citoplasmática. ¿Y esto de aquí? Espacio periplasmático. ¿Y esta cosita de negro? Muy bien, very good. Entonces, siempre entiendan que una membrana biológica, su constituyente más importante es la doble capa de fosfolípidos, ¿no es cierto? Y en medio de las cuales tenemos las proteínas transmembranales integrales. Pueden haber las proteínas periféricas que pueden estar en su cara interna como también en su cara externa, ¿sí? Ahí está el fosfolípido. Miren, aquí tenemos el grupo fosfato y aquí está todo lo que es el ácido graso, ¿no es cierto? Y este es el fósforo mezclado. Yo les mostraba en la mañana que en el esquema que les había mostrado el fósforo estaba fuera, ¿no? Pero muchas de las veces, como ya forma parte de esto, entonces toda esta partecita
se ha denominado toda esta partecita como cabecita del fosfolípido, pero aquí están viendo que está en esta parte, ¿no? Los fosfolípidos están formados por ácidos grasos hidrofóbicos, glicerol, unidos por un enlace éster y un grupo fosfato que se encuentra unido al glicerol, ¿no es cierto? Ahí está claramente la imagen. Entonces, siempre van a tener un polo hidrofílico y un polo hidrofóbico. Esta parte siempre va a ser la cabecita, va a ser la parte hidrofílica. Esta va a ser hidrofílica. Y esta de aquí que corresponde a los ácidos grasos, esta siempre es la hidrofóbica. Aquí dice, ¿no? Hidrofóbica, hidrofílica. La cabeza hidrofílica y lo que son los tallitos, las partes de los ácidos grasos siempre van a ser hidrofóbicas, que repelen al agua, ¿no? Como les había dicho, nosotros podemos tener proteínas transmembranales y cuando se unen estas proteínas, hay algunos azúcares que se unen a estas proteínas, entonces se forma la glicoproteína, porque ahí están, ¿no es cierto?, los azúcares unidos a las proteínas, y si se unen, esta es una glicoproteína, ¿no es cierto? Aquí está este canal porina, pero existen otros que son este es un glicolípido, esta es la glicoproteína. También tenemos los oligosacáridos cuando ya presentan estas ramificaciones. Esta es una proteína integral o transmembranal y estas son las periféricas que pueden estar ubicadas tanto dentro o fuera, en la cara externa como en la cara interna de la bicapa lipídica, ¿no? Hay muchos esquemas acerca de lo que es la membrana citoplasmática de una bacteria, pero lo importante es que sepan también que es un mosaico fluido. Nos vamos ahora sí, una vez que ya hemos identificado su composición química, nos vamos a ir a las funciones que cumple. Algo que me estoy olvidando. En las bacterias siempre van a haber, y así también en las células humanas, en medio de las bacterias, y era lo que decía hace rato, en la comparación de las paredes celulares, es que en las bacterias hay, y en nuestras células existe un lípido adicional. En nosotros este lípido adicional se llama colesterol y en cambio en las bacterias se llama opanoide. Esa es una diferencia, digamos, que existe entre las membranas biológicas bacterianas y humanas, porque después todo esto es común tanto para las células humanas como para las bacterianas. Por eso también atacar la membrana muchas veces nos trae efectos colaterales muy significativos. Por eso los fármacos que lesionan membrana tienen muchos efectos colaterales, porque pueden dañar también a nuestra membrana, pues porque es muy similar a la membrana citoplasmática de una bacteria. Como les decía, en nuestras células está el colesterol, en cambio en las bacterias está el opanoide. Son lípidos muy parecidos además. Muy bien. Veamos cuál es la función de la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática, a diferencia de la célula humana, en la célula bacteriana la membrana citoplasmática se invagina y forma estas estructuras, porque aquí la membrana se ha hecho así como si se hubiera arrugado, pero para adentro, hacia adentro, ¿no? Cuando sale así como un chinchoncito es evaginación, pero cuando está así es invaginación. Estas invaginaciones revisten una importancia biológica sumamente importante en las células bacterianas. Estas invaginaciones se conocen como mesosomas y existen dos tipos de mesosomas. Los mesosomas que son los mesosomas laterales, como este que están viendo acá, es uno lateral, pero también existen estos mesosomas que son los mesosomas de tabique. ¿Qué funciones desempeñan los mesosomas? Ahí está la membrana citoplasmática y van a ver, aquí no se nota mucho, pero aquí se demuestra que tiene unas invaginaciones.
Ahí están, miren cómo son las invaginaciones de la membrana citoplasmática. Y estos mesosomas, como les decía, pueden ser de dos tipos. El mesosoma lateral y este que es el mesosoma de tabique. El mesosoma de tabique ayuda en el momento en el que la bacteria se va dividiendo, porque estos mesosomas se van invaginando cada vez más en sentido transversal al eje mayor de la célula bacteriana. Si este es su longitud, digamos el diámetro longitudinal, el transversal es este. Entonces va a llegar un momento en que esto se fusiona y la célula bacteriana se divide. A eso se llama mesosoma. Aquí está, un ratito, este es el mesosoma. Entonces, ¿qué se llama este mesosoma, chicos? Tabique. De tabique. Mesosoma de tabique, muy bien. En cambio tenemos este otro que es el mesosoma, ahí está, este es el mesosoma de tabique, ahí está, este es el mesosoma de tabique. Pero este otro que está aquí es el mesosoma lateral. Este mesosoma lateral, como ustedes están viendo, no sé si esta imagen está muy rápida. En el mesosoma lateral, miren, aquí está el ADN y ahora van a ver qué va a pasar en el mesosoma. Miren, se ha duplicado el ADN. Entonces, los mesosomas, ahí está, este es el mesosoma de tabique, pero el mesosoma lateral, chicos, cumple una función, tiene una función tan importante, porque en este mesosoma lateral, el mesosoma lateral, cumple las veces de una mitocondria. Si esta bacteria fuera una bacteria aerobia, su fosforilación oxidativa se lleva aquí en el mesosoma lateral. En el mesosoma lateral, por otro lado, el mesosoma lateral es el lugar donde se biosintetizan los elementos que van a constituir el futuro péptido glicano. Aquí es donde se sintetiza el N-acetilglucosamina, el N-acetilmurámico. Todos los constituyentes para la pared celular es sintetizado en el mesosoma lateral. Aquí en esta imagen ustedes han visto cómo se está dividiendo y a partir del mesosoma lateral se replica el ADN bacteriano y además fíjense que aquí se une el mesosoma lateral. Entonces, los nucleótidos, ¿dónde se biosintetizan? En el mesosoma lateral. ¿Dónde se biosintetizan? Muchas enzimas hidrolíticas que después se van al espacio periplasmático en el mesosoma lateral. Entonces, y además, esta bacteria puede, a través de su membrana, aunque está por dentro de la pared celular, a través de esta submembrana puede sensar la presencia ya sea de substratos o de antibióticos. Entonces, es la que es responsable de una quimiotaxis, ya sea positiva si es un substrato o una quimiotaxis negativa para que la bacteria vaya y se escape del antibiótico. Por lo tanto, la membrana citoplasmática de una bacteria realmente reviste, aparte de que es una barrera de permeabilidad selectiva como cualquier membrana, cumple funciones sumamente importantes y las resumimos a continuación, ¿ya? Entonces, vamos a decir funciones de la membrana citoplasmática. Van a disculpar, no sé por qué se me ha puesto de este color. Y con esto terminamos. No sé qué ha pasado. No ha querido cambiar, ya, ok, ahí está. De manera conclusiva, entonces, funciones de la membrana citoplasmática, barrera de permeabilidad selectiva, producción de energía. Ahí se realiza entonces la fosforilación oxidativa, sobre todo esto, ¿en qué? En los mesosomas, ¿sí? Contiene enzimas, obviamente, las enzimas hidrolíticas, producción de ATP. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ahí se va a ir ahí está el mesosoma lateral y se lleva las funciones de una mitocondria, entonces producción de ATP. Participa en la excreción e incorporación de proteínas, es lo que les decía, la producción de enzimas hidrolíticas, que son estas proteínas.
también se pueden incorporar, porque gracias al mesosoma lateral por medio de él se pueden incorporar proteínas, pero también exportar ciertas enzimas. Tiene la función de quimiotaxis, es el blanco de antibióticos y participa obviamente en la división celular a través de los mesosomas de tabique. Es el lugar que ayuda en la biosíntesis de pared celular y ácidos nucleicos a través del mesosoma lateral. Es todo lo que hemos hablado. No sé si tienen alguna duda, chicos. Aquí tenemos, miren, la membrana citoplasmática y está ahí la pared celular. Miren, la membrana citoplasmática cumple la barrera de permeabilidad selectiva. Gracias a eso también se ayuda. Todo esto son canales de transporte, canales como hemos visto en histología, tal cual se ve en microbiología. Esta membrana biológica tiene las mismas funciones. Ahora, si es una bacteria gram positiva, tiene inclusive la cadena respiratoria, ¿no es cierto? Aquí están los citocromos, pero solamente en bacterias que son bacterias aerobias, porque en las anaerobias no hay esto. Además que aquí se puede insertar el flagelo. Desde la membrana externa se extiende a través de la pared celular el flagelo. Y tiene una enzima muy poderosa que es la ATPasa sintetasa que permite sintetizar ATP, ¿no? Ahí está ATP. Entonces, fíjense, hay la cadena de citocromos, aquí está la ATPasa sintetasa que está presente en bacterias que son respiradoras, ¿no? Todo esto, miren, son imágenes donde vemos la membrana biológica cumpliendo funciones de permeabilidad selectiva, ¿no? Y ahí está, ustedes están viendo toda la polaridad que tiene, al igual que nuestras células de canales iónicos y todo, prácticamente tiene las mismas funciones que nuestra membrana. Ahí está la cadena de citocromos. Y bueno, tendríamos que terminar con lo que es el citoplasma bacteriano, en el que hablamos de ribosomas, hablamos de primero citoplasma, y en el citoplasma están incluidas las moléculas como ribosomas, pero también vacuolas de inclusión, ¿no? Estas cositas las voy a grabar, chicos, solamente sé que les he traído hartas imágenes. Ustedes dirán, pero recién estamos en la 140, creo. Sí, podemos estar en la 146, pero sin embargo, ya solamente me queda hablar de los elementos. He hablado de los elementos obligatorios: pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, ribosomas, ácido nucleico, que es bien poquito, y los elementos facultativos. Les voy a subir una grabación entonces, mañana es jueves, hasta el viernes para terminar lo que es estructura bacteriana, ¿ya? Entonces, estructura bacteriana la voy a terminar esta semana y el otro miércoles voy a avanzar otro tema. Se los voy a subir aquí al Telegram para que ustedes puedan disponer